Me ha tocado en esta oportunidad dictar esta charla sobre los gases de efecto invernadero, que tienen que ver con todos los procesos físicos que se manifiestan en la atmósfera y tiene como finalidad, digamos, un poco diferenciar lo que es los gases de efecto invernadero naturales y el secundario que viene a ser los gases de efecto invernadero antropogénicos, ¿no? Producto de las actividades del hombre. Soy el ingeniero Luis Felipe Gamarra Chavarri, al mismo tiempo que me desempeño como docente, soy funcionario del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología CENAMI. Bien. Para hablar un poquito sobre el origen de la atmósfera, este proceso ha durado más de 4.600 millones de años, en la cual ha tenido diferentes etapas. Bien, hablamos de una primera etapa conocida como la protoatmósfera o atmósfera 1, en la cual tuvo un proceso de 600 millones de años, en la cual el planeta era un conjunto de planetoides que se fusionaron y que dieron origen en todo caso a un proceso de erupciones del propio interior del planeta, en la cual abundaban netamente helio e hidrógeno. Y debido al tamaño aún pequeño del planeta, no tenía la fuerza de gravedad suficiente para retenerlos y estos fugaban hacia el espacio exterior. Por lo tanto, podríamos hablar de que teníamos días de temperaturas muy elevadas en el día y temperaturas muy bajas durante la noche. Asimismo, se sumó a ello los gases nobles, cuyo enfriamiento dio origen a todo este acrecentamiento del planeta, es decir, la parte sólida, en cuanto al enfriamiento de estos gases nobles, el helio, neón, argón, criptón, xenón, y el planeta era impactado por diferentes meteoros y meteoritos debido a que no contaba con esta envoltura gaseosa que le permitiera ser una capa protectora y bueno, y se fracturaba debido a los impactos que hacían daño al planeta en formación. Posteriormente podemos indicar que de las propias erupciones del interior del planeta tenemos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y estos a su vez, como teníamos la presencia de hidrógeno porque el helio fugaba casi en su totalidad, ahí se forma el primer gas de efecto invernadero que es el metano, cuando el carbono reacciona con el hidrógeno que se quedaba en una atmósfera en formación. Posteriormente tenemos también la presencia de nitrógeno que reacciona con el hidrógeno formando amoníaco. Y en tercer lugar tenemos que la poca cantidad de oxígeno se enlaza con el hidrógeno para formar vapor de agua. Entonces el segundo de efecto invernadero tenemos dicho vapor de agua, que durante el día pues ya se iba presenciando las nubes y en las noches ante su enfriamiento comienza las precipitaciones aún muy pequeñas, pero sin embargo ya se comienza poco a poco a ir regulando las temperaturas del planeta. Pasaron 2.000 millones de años, ¿no? Y ahí tenemos que el carbono, por ejemplo, reacciona con el oxígeno y forma el tercer gas de efecto invernadero, el CO2, que hoy en día es el gas más importante en cuanto a su participación y es el que está ocasionando a que este efecto invernadero, por sí mismo que era natural, se viene adicionando, ¿no? Adicionando a la ya existente. Entonces tenemos luego que el nitrógeno se mantiene como tal, como el gas más abundante, un 78.08%, comparado con el oxígeno que tenemos 20.96% en la atmósfera. Si hay hidrógeno y si hay oxígeno, por lo tanto, tenemos una cantidad mayor de vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más importante. Sin embargo, el protocolo de Kioto no lo ha considerado porque tiene un componente más natural, ¿no? Más natural
y que por lo tanto, en la medida en que haya más calentamiento del planeta, hay mayor evaporación, y la presencia de las nubes nos indican de que también este sirve de bloqueo ante la llegada de los rayos solares, y por lo tanto tiene una connotación de enfriamiento en todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso que el protocolo de Kioto no lo ha puesto en primer lugar, a pesar que es el más abundante y el que determina todos los fenómenos meteorológicos. Muy bien, pasaron 2.000 millones de años más y pasamos a una atmósfera, la tercera, atmósfera 3, donde prácticamente estos dos gases, ¿no? El nitrógeno y oxígeno conforman el 99.96%. Y eso es lo que, digamos, es la composición de la atmósfera, y ese 0,4% restante está conformado por argón, CO2, metano, vapor de agua, y se van sumando todos los gases que pueden ser variables o muy variables, ¿no? Bien, entonces podemos indicar que tenemos esta, esta composición de los gases de efecto invernadero primitiva, netamente natural, y luego podemos indicar que debido a la presencia de vapor de agua se inicia abundantes lluvias y surge la parte líquida del planeta conformado por los océanos y los mares. Entonces, si bien el planeta comienza su proceso de acrecentamiento, ¿no? Ya tiene una fuerza de gravedad suficiente para retener estos gases que están sobre ella, es decir, en la atmósfera. Pues bien, las erupciones volcánicas continúan y continuarán en todo este proceso evolutivo. Entonces, la atmósfera podemos indicar que no vino de otra galaxia, de otro planeta, sino que es el resultado de procesos netamente naturales, y que por lo tanto las erupciones volcánicas y todos los procesos físicos en el exterior del planeta han determinado esta composición. Muy bien, entonces podemos indicar que es un planeta que no está quieto, que está en movimiento, y que la incidencia de los rayos solares que impactan sobre ella, digamos, no es sobre una superficie plana, sino es una superficie, es una curvatura cuyos ángulos de incidencia son diferentes, ¿no? Entonces tenemos los ángulos mayores en las zonas tropicales, y conforme vamos a las zonas más hacia los polos, este ángulo se va haciendo más pequeño, e incluso pueden ser ángulos de incidencia negativo. Entonces la distribución del calor y la luz que llega del Sol no es igual, ¿no? En todas las latitudes, siendo máxima esta energía o excedente de energía en las zonas tropicales. Pasamos a las zonas templadas, que siendo menor, y mucho menor en las zonas polares. Por lo tanto, el planeta, su calentamiento no es igual, es diferente. Al tener diferencias de calentamiento, da surgimiento a, a los sistemas de presión, es decir, los sistemas ciclónicos o anticiclónicos, que se derivan en todo caso por la presión atmosférica. Y estos originan a su vez el impulso necesario para mover las masas de aire. Y ahí tenemos las variables, el viento, que es el movimiento de las masas de aire en la componente horizontal, ¿no? Y por lo tanto permite la distribución de este excedente de calor hacia los polos, pero no en forma directa, sino lo hace a través de unas celdas que vamos a ver, digamos, a continuación. Pues bien, aquí era una imagen dinámica que podíamos ver que la atmósfera no está quieta, a pesar que se mueve sobre un planeta que también tiene dos movimientos de rotación y traslación. Sin embargo, si no fuera por este desigual calentamiento, no habría movimientos en la atmósfera. Bien, entonces nuestra atmósfera tiene propiedades físicas y químicas. La primera, por ejemplo, que tiene movimiento, ¿no? A pesar que el planeta se mueve de oeste a este, muchas veces la velocidad en la que viajan las masas de aire pueden ser coincidentes con esa dirección,
o en todo caso estas masas de aire pueden viajar a una mayor velocidad o a otra menor velocidad que con respecto a la velocidad angular de rotación. Esto nos da la sensación de la dirección del viento, ¿no? Entonces, ¿de dónde da la impresión como que viniera viento del oeste o viento del este? Y cuando estas masas de aire se mueven a la misma velocidad del planeta, la sensación sería de calma, pero en términos relativos, ¿no? Porque en términos absolutos no sabemos que no es así. ¿Por qué la atmósfera tiene esta propiedad de comprensibilidad? Es decir, fíjense que se suman dos aspectos. Uno es la temperatura. Al tener diferente grado de calentamiento nuestra, nuestra superficie, ¿no? Sea marítima, sea continental, eso significa de que dará lugar posteriormente a que las temperaturas, que tienen un componente más de calor sensible, ¿no? Sean diferentes. Hay temperaturas altas en zonas tropicales, hay temperaturas más moderadas en zonas continentales, hay temperaturas menores cuando estamos en lugares de una mayor altitud. Entonces, a ello, el océano, con una alta capacidad calorífica, ¿no? Se suma a ello la parte continental, que es un cuerpo opaco, donde la energía, pues, incide sobre ella, pero a lo mucho unos 2 metros de profundidad que llegará el calor. Muy diferente a una mayor profundidad que ingresarán los rayos solares en el agua, porque es transparente, porque está en movimiento, hay movimientos convectivos, ¿no? Hay mezcla de masas de agua más densas con más ligeras, más salinas o menos salinas, hay corrientes marinas y todo ello ocasiona que este calor, ¿no? Que incide de los rayos solares, pues sea distribuida en un mayor volumen de masa de agua. Por lo tanto, podemos indicar que la altura de una columna de aire, pues está sujeto a este proceso, ¿no? Si esta columna de aire circula sobre una masa fría, pues esta se comprime, es decir, reduce su volumen y es una masa de aire más fría y más densa. Si pasa por un lugar donde está más cálido, ¿no? Sobre todo zonas continentales, pues esta se expande, tiene una mayor altura porque es un aire más caliente, más ligero, pesa menos y por lo tanto asciende. Y el otro componente es la fuerza de gravedad. Si estamos en la zona ecuatorial, hay menos gravedad, por lo tanto la columna se dilata más. Vamos a la zona de los polos, hay mayor gravedad y por lo tanto dicha columna también se comprime. Es decir, que en tanto la variable temperatura como la fuerza de gravedad actúan para definir, ¿no? Tanto la comprensibilidad como la expansibilidad de una columna de aire. La segunda, tercera, perdón, cuarta propiedad, tenemos la diatermancia. ¿Qué quiere decir? Que el aire no se calienta con el paso de los rayos solares, es transparente. Lo que los rayos solares cuando inciden sobre la superficie, a esta calienta, es decir, a los cuerpos de agua, al continente, a toda la configuración, digamos, de la superficie, tipo de suelo, un bosque, desiertos, llanuras, valles, etcétera, todos estos cuerpos tienen diferente calor específico, por lo tanto su calentamiento será desigual. Pero el aire se calienta por conducción de estar en contacto con la superficie. Es decir, esto lo observamos, por ejemplo, en las playas. El sol incide en forma digamos, igual, tanto al agua, en este caso el mar, tanto a la arena que está en las playas. Sin embargo, a pesar que la tasa de emisión y de incidencia es igual en ambos cuerpos, observamos que la arena se calienta más comparado con el agua, por las propiedades que les estaba indicando. La arena, por ejemplo, tiene un pobre calor específico. Es decir, ante una incidencia de los rayos solares, en un tiempo muy breve, muy corto, inmediatamente asciende su temperatura. El agua no,
demanda más tiempo, es más lento en su calentamiento, así como también es más lento en este proceso de absorción y al mismo tiempo también es más lento en su disipación, ¿no? En cuanto a desprenderse de este calor. La arena, tan luego los rayos solares ya no ejercen sobre ella 90 grados, sino que se van inclinando, en poco tiempo esa arena se enfría, ¿no? Entonces, podemos ver que el calentamiento del aire es debido a este diferente calentamiento que hay en la superficie. Por lo tanto, significa que no hay que confundir el calor con la variable temperatura. Tenemos luego la forma. ¿Qué forma tiene nuestra atmósfera? Bueno, es coherente con la forma también de nuestro planeta, es decir, es ensanchada en el ecuador y achatada en los polos, por lo que les indiqué de la participación de la temperatura y de la gravedad. Muy bien. Entonces, nuestra atmósfera como tal tiene una composición. ¿Cuáles son, digamos, los componentes de la atmósfera? Principalmente, tenemos el vapor de agua, que es el gas que tiene un efecto invernadero más potente que el propio dióxido de carbono, que el metano, que el monóxido de nitrógeno y los demás componentes. Pero sin embargo, el vapor de agua es más considerado porque en cuanto a los fenómenos meteorológicos, días, digamos, cubiertos, tenemos una alta cantidad de vapor de agua, la conformación de las nubes, la evidencia, ¿no? Entonces, el vapor de agua también regula la temperatura de estas masas de aire. Tenemos luego el dióxido de carbono. Sabemos, ¿no?, por conocimientos generales, que puede ser, digamos, emitido en forma natural por los océanos, donde tenemos el reservorio más grande de carbono. Puede ser emitido por el mismo bosque, cuando lamentablemente es talado. Se tala los árboles, se queda desnudo el suelo y el propio suelo posteriormente ya no tiene le estamos quitando esa propiedad de absorber CO2, ¿no? Y más bien ahora comienza todo lo contrario, es decir, comienza a desprenderse de, de este gas de efecto invernadero, con lo cual hoy en día contribuye. También lo ha reconocido el IPCC, de que la deforestación no causa una alta tasa de emisión hacia la atmósfera de CO2 y al mismo tiempo se le está quitando este sumidero. ¿Sumidero qué quiere decir? Que era el componente que más absorbe, ¿no?, mediante los procesos de fotosíntesis, el CO2. Tenemos, bueno, y ahí tenemos que también el CO2 puede ser emitido por descomposición de los organismos, por la respiración, la fermentación, ¿no?, y por un proceso natural de emisiones digamos, las erupciones volcánicas o el océano mismo que lo emite. Otro componente muy importante es el ozono. No hay que confundir el ozono contaminante, es decir, el troposférico, que es el producto de las emisiones del parque automotor, de la industria, con el ozono bueno, que es el estratosférico, el que está de preferencia en su mayor concentración de 20 a 25 kilómetros de altura, es decir, está en la estratosfera. Es el que nos protege de los rayos solares en el lado del UV, o sea, ultravioleta. Entonces, absorbe el UV del lado A, el UV del lado B, y el UV del lado C si se absorbe en la atmósfera más alta, no en la termósfera. Entonces, debido a que el ozono que se forma a cada instante de tiempo tiene un proceso mucho más dinámico durante el día, porque el rompimiento de enlaces, cuando absorbe la radiación de alta energía como el UV, pues sencillamente esto produce calor. Y ahí observamos en nuestra gráfica
que fíjense que en la estratosfera tenemos temperaturas similares a las que tenemos prácticamente aquí a nivel de la superficie. Bien, finalmente tenemos los aerosoles que están a una menor altura, mucho más bajos que los gases de efecto invernadero. Los aerosoles más bien tenemos ahí partículas, o sea, es decir, humo, cenizas, hollín, sales, materia orgánica, virus, bacterias y toda digamos, hasta material biológico. Podemos indicar que los aerosoles más bien tienen un comportamiento distinto a los gases de efecto invernadero. Mientras que los primeros, o sea, los gases de efecto invernadero producen calentamiento, la presencia de los aerosoles para la meteorología serían los núcleos de condensación, donde las gotitas de agua se impregnan y propician en todo caso las lluvias. Y al mismo tiempo, su segundo componente, los aerosoles, es que determina la turbidez de la atmósfera, y por lo tanto significa menor visibilidad, determina más bien un reflejo de la radiación solar que vuelve hacia el espacio exterior, en la cual incide más bien como un bloqueo y determina más bien enfriamiento. Muy bien, entonces eso serían, en resumidas cuentas, la composición de la atmósfera, y está conformado por estos 4 componentes que son los más importantes, ¿no? Entonces, nuestra atmósfera al mismo tiempo está dividida en capas, ¿no? Y hasta los 80 kilómetros lo conocemos como la homósfera, ¿no? La capa más fría es la mesósfera, pero al mismo tiempo cualquier meteoro, cualquier objeto que pueda ingresar a la órbita del planeta se hallará con esta capa que es la que nos protege, ¿no? Porque hasta los 80 kilómetros tenemos 0.1% de masa, ¿no? Más allá de los 80 ya tenemos una atmósfera que se manifiesta en torno a la mezcla con los gases interplanetarios. Entonces, la masa del aire la hallamos aproximadamente hasta esos 80 kilómetros, y más allá la conocemos como la heterósfera, ¿no? Es decir, que ya no se cumplen las leyes de la física. Acá en la termósfera, por ejemplo, tenemos la presencia del oxígeno atómico, que es la que prácticamente absorbe la radiación UV, pero del lado C. Es tanto, digamos, el desprendimiento de energía, que aquí tenemos los procesos de ionización, ¿no? Entonces, ahí, como pareciera como que este rompimiento de enlaces, ¿no? Produce tanta energía que calienta la atmósfera y se llega a temperaturas muy altas. Entonces, podemos indicar, gráfica es coherente con lo que habíamos indicado la anterior, que fíjense, si uno va hasta unos 5 kilómetros de altura, ¿no? Si prolongara aquí una línea, el 50% de la masa de aire está contenido hasta ese nivel, hasta los 5 kilómetros. ¿Qué significa? De que el 50% de la masa de aire, estamos hablando de zonas como Pastoruri, zonas más bajos que la Cordillera Blanca, porque el pico más alto, más de 6.780 metros de altura, que representa 6.7 kilómetros. Entonces podemos indicar que aproximadamente a esas alturas tenemos el 50% de la masa del aire. Más allá, más allá de los 80, en este caso de los 80 kilómetros, fíjense, prácticamente ya no tenemos casi la presencia de masa, ¿no? Muy pequeñita, 0,1% nada más. Entonces, el mayor peso de nuestra atmósfera está en niveles bajos. Aquí tenemos pues la presencia de vapor de agua, de los diferentes gases que hemos mencionado, los aerosoles, pero a estos niveles ya es muy escasa, ¿no?, la cantidad de masa. Entonces nuestra atmósfera, sus funciones que cumple es proteger la flora y la fauna de las radiaciones de muy alta energía, ¿no?
contiene gases que son vitales para los procesos biológicos como el CO2, por ejemplo, para la fotosíntesis. Y tiene la función principal de conservar calor, digamos, pero este calor lo vamos a ir explicando de qué manera no la puede mantener por días ni años, sino de que está sujeta a un balance de radiación neta. Bien, si hubieran algunas preguntas, pueden utilizar su micrófono y vamos, digamos, en paralelo, si no, también al final, ¿no? Pero no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema en el sentido de que me vayan formulando algunas preguntas. Bien, aquí tenemos luego el espectro solar que está conformado. Fíjense que esta energía proviene de un cuerpo caliente llamado Sol, en la cual 6.000 grados Kelvin que tenemos en la fotosfera salen como enormes lenguas de fuego y llega esta cantidad de radiación hacia la superficie del planeta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la absorción del UV del lado A, la absorción del UV del lado B y la absorción del lado C. Aparte, ¿no?, los rayos X, beta, gamma están contenidos de 0, aproximadamente 15 a 0,4 micrones. ¿Qué significa? Significa que toda energía que proviene de un cuerpo caliente lo hace mediante ondas electromagnéticas microscópicas. Cuanto más caliente sea el cuerpo emisor, más pequeñitas serán las ondas. Muy bien, entonces el ozono y el oxígeno atómico cumplen un papel muy importante de evitar que esta radiación llegue a la superficie. De llegar, ¿cuáles serían los efectos? Principalmente, ¿no?, en la fotosíntesis, quemaría todos los procesos. No habría producción de materia orgánica mediante la clorofila, por lo tanto, no habría producción primaria, como indicamos. Segundo, en el hombre sería, pues, digamos, letal debido a cegueras o cáncer en la piel, ¿no? Y problema también de asimilación de la vitamina D, en este caso para asimilar o absorber el calcio y mantener el sistema óseo. Bien. Luego tenemos el lado visible. Si bien el primero, de todo el 100% que puede llegar la energía del Sol, el 9% está conformado por este rango, ¿no?, de 0,15 a 0,4 micrones. Tenemos luego del lado de la luz, o sea, más conocido como el lado visible. El ser humano tiene la capacidad de poder asimilar la luz de 0,4 a 0,78 micrones. Y aquí están todos los colores, ¿no? Todos los colores, es decir, el color de amarillo, verde, naranja, azul, el color, por ejemplo, rojo, pero cuando este color ya se hace muy opaco, este color rojo pasa a conformar los infrarrojos, ¿no? Y lo mismo hacia el lado izquierdo, color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, pero cuando este violeta se hace muy intenso se vuelve un ultravioleta. Bien, entonces, ¿quién actúa aquí en este lado? ¿Quién atenúa la luz? Principalmente el vapor de agua, ¿no?, que tiene el sol siempre está presente, ¿no?, si hablamos en el día, pero hay días que, por ejemplo, tenemos cielo cubierto, ¿no?, cielo cubierto, entonces pensamos, decimos, no ha salido el sol está presente. Lo que pasa que la cantidad de vapor de agua, ¿no?, impide porque tiene esa alta capacidad de absorber la luz. Otro componente del Sol, es decir, en estas ondas microscópicas que llegan, lo hace del lado del infrarrojo, es decir, de 0,78 se va aproximadamente a 1,3 micrones, ¿no? Pero sin embargo, de toda esta gama, hasta 3 micrones, es lo que proviene del Sol.
Y aquí se expresa, digamos, en términos de calor, el infrarrojo próximo, ¿no? Entonces, es la forma, hasta aquí, es la forma como ingresa la energía a nuestro sistema climático. Y ingresa como ondas pequeñitas llamadas ondas cortas, donde es absorbido por los océanos, como forma indiqué, en su mayor cantidad. Es absorbido por los bosques, por las diferentes configuraciones que podamos ver en el continente. Bien, entonces esto produce, sumado a ello, el desigual ángulo de incidencia, un calentamiento diferente en cada punto del planeta. Muy bien, esto es lo que podemos decir que sucede durante el día. Entonces, en el día vamos indicando que se calienta la superficie y debido a este calentamiento superficial es que calienta las masas de aire, ¿no? Ahora bien, esta cantidad de energía no puede quedar acumulada, no puede quedar contenida por largo tiempo en los mares, o sea, en el agua. No, esta energía no puede estar almacenada en el suelo y por lo tanto necesita ser luego emitida. Muy bien. Al ser emitida significa que nuestro planeta que gana esta energía en el día, conforme van pasando las horas, comienza también a emitir. Comienza a emitir. Hay que devolver esta energía. Entonces, lo hace a través de unas llamadas ventanas atmosféricas. No es que uno las vea físicamente, ¿no? Sino que se les llama ventanas atmosféricas en la cual los componentes de la atmósfera, ¿cuáles son los componentes? Ya hemos indicado, ¿no? Ya hemos indicado los componentes y aquí de nuevo lo repetimos. Es decir, que el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, los aerosoles, por decir, entonces son, digamos, son indiferentes o mejor dicho, dejan pasar esta energía que fue absorbida, la dejan pasar en estas longitudes de onda, que la llamaremos ahora ondas largas, deberían de salir por estas ventanitas, ¿no? Donde hay una pobre absorción de parte de los gases de efecto invernadero. Entonces sale una ventanita de 2 a 2,5, la segunda de 3,5 a 4,2 micrones, y la tercera, que es la más importante, en la cual nuestro sistema emite esta radiación que vino en onda corta, ahora la emite en onda larga, porque ya la está emitiendo no un cuerpo caliente como nuestro planeta, sino lo está emitiendo un cuerpo frío. Nuestro planeta, por lo tanto, tiene en este rango de longitudes de onda de 3 a más de 25 micrones esa capacidad de emitir la energía que fue absorbida. Bien, entonces aquí podemos observar, ¿no? Hasta los 3 micrones lo que ingresa al sistema y a partir de los 3 micrones es lo que sale, ¿no? Sale del planeta y mayormente es cuando se alcanza, digamos, la radiación neta, el balance, que 2 veces al día llega a ser cero y lo vamos a ver, digamos, más adelante. Esta energía es emitida de preferencia en su mayor cantidad de 8, unos dicen a 13, otros de 8 a 14 micrones. Entonces, estas ventanas, por llamarlas así, es producto de la formación de nuestra atmósfera y vuelvo a indicar que aquí los gases son indiferentes o muy pobres en cuanto a absorber esta energía que llegó, ¿no? Que llegó. Hasta aquí podemos indicar que es, digamos, los gases de efecto invernadero es netamente un proceso natural. Pero luego vamos a ver mediante las diferentes diapositivas qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con esta energía que llegó? Fíjense, tenemos un 23% que se absorbe en la atmósfera. ¿Quién absorbe? El ozono. ¿Quién más? El vapor de agua,
¿Qué más? El CO2, el metano, el óxido de nitrógeno y los 4 gases que Kioto los ha reconocido, ¿no? Digamos como los fluoruros de carbono, hexafluoruro de azufre, y lo vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces, estos gases, digamos, absorben en la atmósfera el vapor de agua sobre todo. Luego hay un 25% que se refleja, ¿no? Entonces vamos a ver que en líneas generales hay un 48% que ha quedado retenido, ¿no? O se pierde aquí en la atmósfera superior. Diferente con el 47% que llega a la superficie y luego un 5% que es reflejado. Muy bien, entonces estas ventanas no nos olvidemos que son, digamos, las zonas en la cual nuestro planeta, la energía que ganó durante el día, luego comienza a emitirla y de preferencia en la noche. Muy bien. Entonces, podemos indicar, ¿no? Podemos indicar lo siguiente. Aquí tenemos, fíjense la hora aquí que sale el sol, que esto varía según la latitud, pero aproximadamente 5:45 de la mañana, 6 de la mañana, tenemos la presencia de los rayos solares. Muy bien. ¿Qué les indiqué? En ondas pequeñitas, es decir, una radiación en onda corta. Muy bien. Entonces van pasando las horas, va calentando la superficie y al mediodía alcanza la mayor intensidad. Pasando el mediodía, comienza, ¿no?, el proceso del ocaso, es decir, que se va ocultando el sol, ¿no? Aproximadamente a las 18 horas ya el sol se oculta. Muy bien, entonces este sería la incidencia de los rayos solares en nuestro sistema climático. El segundo componente aquí, la radiación neta en onda larga, ¿a cuál me estaba refiriendo? No se olviden, en onda larga, entonces estamos hablando que nuestro planeta, esa energía la devuelve, pero en esta longitud de onda, comprendida de 3 a más de 25 micrones, ondas más grandes. Entonces, fíjense que conforme el Sol está calentando la superficie, significa que también el sistema está ganando. Y como ya comienza a absorber, ¿quién absorbe a nivel de superficie? Ya no estoy hablando quién absorbe a nivel de atmósfera, que son los gases de efecto invernadero. Estoy hablando ahora en la superficie. ¿Quién absorbe? Los océanos, los mares, ¿no? Los continentes, conformado por valles, llanuras, cañones, la selva misma, los desiertos, etcétera. Digamos, el sistema comienza a ganar esta energía, ¿sí? Y la estamos observando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, a las 14 horas, como aproximadamente en nuestras latitudes? Que la cantidad de energía que llega, aquí tenemos la que viene del Sol, fíjense, pasado el mediodía, con respecto a la que sale, ambos se igualan. O sea, es decir, que aproximadamente a las 14 horas, la cantidad que incide se iguala a la cantidad que nuestro planeta emite. Y cuando se produce este fenómeno, ¿qué quiere decir? Que la radiación neta en onda corta se iguala a la radiación neta en onda larga y por lo tanto el balance sería cero. En el momento en que el balance de radiación es cero, aquí significa que tenemos la más alta temperatura. Aquí se produce aproximadamente la temperatura más alta. Entonces nos preguntamos, ¿qué? ¿La temperatura máxima no se da al mediodía? No. Al mediodía tenemos la mayor tasa de intensidad de los rayos solares. Este es calor, acá es temperatura. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces significa que aquí tenemos la temperatura más alta del día y luego comienza a disminuir. Para empezar, al día siguiente aquí tenemos las 0 horas, pero fíjense que ustedes como verán que a pesar que el sol se oculta, nuestro planeta sigue emitiendo energía en onda larga.
¿Quién emite? Vuelvo a repetir, el océano. La energía que estaba en el continente, que es en una delgada capa de, digamos, de suelo, en fin, la pierde fácilmente, pero el agua no. Entonces comienza la devolución, fíjense, y toda la noche continúa y con el proceso sigue, continúa devolviendo. Acá lo observamos. Luego, cerca de las 4 de la mañana, ya le queda poquita energía, ¿no? Pero en el momento en que esta poquita energía se iguala con la que en el momento que sale el sol, no exactamente, pero aproximadamente, el sol comienza en ese momento ya a hacer su presencia, es en el segundo momento en la cual se iguala la cantidad de energía incidente con respecto a la que está emitiendo nuestro planeta. Y ahí tenemos, en ese momento, el balance vuelve a ser cero. ¿Y aquí qué fenómeno se produce? La temperatura mínima, la temperatura más baja del día. Entonces ustedes verán que el comportamiento de la temperatura no está en fase, no está en fase con la mayor, digamos, tasa de incidencia de los rayos solares, ¿no? Entonces, en la noche, aquí está sombreado, hay un déficit de energía, muy bien, porque el planeta está emitiendo. Y en el día tenemos aquí una tasa efectiva y neta de un exceso de energía que se utiliza para el calentamiento de la superficie. Muy bien. Entonces, resumiendo, del 100% de energía que proviene del Sol, un 23% es absorbido. ¿Quiénes lo absorben? A ver, alguna participación. ¿Quiénes absorben? ¿Qué componentes absorben este 23%? Lo absorbe el CO2, el metano, el ozono, ¿no? El óxido de nitrógeno y los demás componentes aquí tienen esta propiedad. Muy bien, pero sin embargo en la atmósfera también se refleja. ¿Y quiénes son los que reflejan? Por ejemplo, los cristales de hielo que están en las nubes, ¿no? Que actúan como espejitos. El propio techo de las nubes, cuando más blancas son, igual reflejan. Entonces, a nivel de la atmósfera, fíjense, se ha quedado un 48% que nunca llega acá, a la superficie, ¿no? No llega. Entonces, luego, de este 100% puede llegar una radiación en forma directa o en forma difusa, en la cual, por ejemplo, ha podido impactar sobre aerosoles, ha podido impactar sobre cristales de hielo y llega en forma difusa, es decir, en diferente dirección. Sea en la forma directa, en la forma difusa, entonces nuestro planeta absorbe un 47%. Asimismo, puede llegar e impacta sobre la superficie, sobre todo ahí tenemos los nevados, ¿no? Los glaciares, y actúan como cuerpos que tienen pues un alto albedo, ¿no? Entonces refleja un 5%. Si sumamos el 47% que absorbe y el 5% que refleja, tenemos un 52% que ha incidido sobre la superficie. Si yo sumo este 48 más el 52%, quiere decir que tengo que hacer una devolución de lo que previamente había recibido, que era este 100%. Fíjense. Entonces, nos preguntamos, ¿y dónde y cómo es el calentamiento del cual estamos hablando? Entonces, ahora, si nos concentramos en hablar de este lado, lo que absorbe el 47%, esto no porque es la energía que impacta, inmediatamente regresa hacia el espacio exterior. Este 47% que es absorbido por los océanos y por el continente, entonces ahí vamos a hablar de que esta cantidad de energía
en el lado infrarrojo, medio y lejano, hay que devolverlo. Porque si no lo devolvemos, sencillamente el planeta se recalienta y no sería posible la vida. Entonces aquí cumplen un papel muy importante los gases de efecto invernadero, que en aquellas épocas que le mencionaba, son gases que eran emitidos por el propio interior del planeta para conformar los gases de efecto invernadero natural. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Bien, entonces cada gas tiene en forma selectiva una banda o varias bandas donde tiene más poder de absorción. Aquí tenemos, por ejemplo, el óxido, ¿no?, de dinitrógeno, el metano, el oxígeno molecular, el ozono, el vapor de agua, el dióxido de carbono. Cada uno de ellos, fíjense, tiene esa capacidad de absorber para cierta longitud de onda. Entonces, si aquí vemos la parte de UV, luego vemos la parte visible y finalmente lo que constituye los infrarrojos, o sea, el calor, vemos de que el UV prácticamente se absorbe casi en su totalidad, ¿no? Por los gases, es decir, por el ozono o por el oxígeno atómico. ¿Quién absorbe aquí la luz? De preferencia el vapor de agua. Y ahí tenemos luego el calor, ¿no? El calor que miren, significa de que en cierta longitud de ondas se absorbe más y en otras también, y aquí apreciamos las ventanas, ¿no? Esta es la ventana mayor que les hablaba, por donde hay que disipar esa energía, ahí la apreciamos. Muy bien. Entonces, sin embargo, los últimos reportes nos indican las anomalías. ¿Qué significa? Las anomalías vienen a ser en todo caso las anomalías positivas cuando están por encima del promedio o anomalías negativas cuando están debajo de dicho promedio. En el hemisferio norte se viene apreciando, ¿no? ¿No? Que, que si bien ha habido épocas, ¿no?, ha habido épocas que las anomalías eran negativas, es decir, que no eran temperaturas bajas y que podían estar debajo de su normal. Sin embargo, fíjense, a partir de, sobre todo, ¿no?, de la revolución industrial, significa de que se viene produciendo un incremento de la cantidad de CO2, y ahí lo apreciamos. Es decir, anomalías positivas. El hemisferio norte y el hemisferio sur en menor cantidad. Si yo sumo ambos y determino el promedio, pues es evidente que hay un calentamiento global en el sistema. ¿Dónde hay mayor calentamiento? Fíjense, en el hemisferio norte. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están pues los países desarrollados? ¿No? ¿Dónde están los países que contaminan más, que emiten más metano, CO2? Los países cuya economía son prósperos. Estados Unidos, Canadá, Japón, ¿no? Asia, la China, Singapur, Japón, ¿no? Entonces son los que emiten más. Muy bien, si yo tomara en este caso el grado de participación de estos países que emiten más, pues miren, Europa del Este, sumando toda Europa del Este, un 27% de participación en cuanto a que emiten más gases de efecto invernadero. Tenemos Estados Unidos. Si bien aquí hablamos de varios países, ¿no? Aquí estamos hablando de uno solo, miren, tiene la responsabilidad del 22% de emisiones a nivel global. Europa del Oeste, miren, 17%, Asia, 13%, China, 11%, y América Latina, ¿no? 3%. África, de igual modo, y el Oriente Medio, lo que quedaría la suma, ¿no? Por diferencia lo determinaríamos. Entonces, el Perú, ¿cuánto es lo que contamina o emite a nivel mundial? Solamente el 0,4%. Entonces, el problema es que en todo caso podemos decir
que el fracaso, porque hay que ser sincero, el fracaso de todas las cumbres mundiales que ha habido, ¿no? Sobre los acuerdos en Kioto y todas digamos, los países cooperantes de las partes, todos han sido simplemente acuerdos sin mayor efecto, de que se comprometan de una forma vinculante y responsable a hacer efectiva la reducción de sus emisiones. No ha habido un compromiso como tal. Simplemente han sido cumbres decorativas. Todo el mundo pensó de que algún día se podía cristalizar cuál era el escenario más optimista. Oiga, que se deje de emitir, pero eso no estaba ni planificado, eso no estaba ni siquiera pensado, de que hoy en día el mundo está paralizado y que no se está haciendo un uso, ¿no?, de combustibles fósiles. Entonces las condiciones naturales, fíjense, han mejorado desde la aparición de este virus que vuelvo a repetir, que ha paralizado la industria, el parque automotor, la cantidad de vuelos comerciales o militares. Y bueno, en este caso, el planeta se está tomando quizás un respiro. No quiero ir más allá en este tema, pero mi punto de vista es que la propia naturaleza regula, ¿no? Regula a fin de tener un equilibrio. Entonces, podemos indicar que el gas que tiene mayor participación, ¿no?, digamos, como constituyente de los gases de efecto invernadero es el CO2, con el 65%. Digamos, el dióxido de carbono, que es producto del cambio que hay en el uso de la tierra, por en este caso, la deforestación, la tala de los bosques, un 11%. El metano 16% y el óxido nitroso un 6%. Los demás gases en menor participación. Muy bien. Entonces, eh, las metas que quedó simplemente en el tintero fue de que se tenía que reducir, ¿no?, estas emisiones que vienen siendo cada día más crecientes y se coloca, digamos, en los siguientes estados. Si tomamos este sombreado de color negro, nos indica de que miren con las políticas actuales. Ahí tenemos las cumbres, ahí tenemos la Convención Marco de Cambio Climático, ahí tenemos la cooperación de las partes, es decir, que no ha habido mayor efecto y aquí está el resultado de estas políticas, ¿no?, actuales sobre el cambio climático. ¿Sí? Hola, ¿alguna participación? Bien. Segundo, tenemos este color, bueno, algo rosado, las promesas y metas, es decir, todo el mundo prometió, es decir, que quedó, digamos, como una promesa y nada más en reducir sus emisiones. Tercero, indicaron, por ejemplo, detener el aumento a 2 grados. Oiga, aquí ya nadie quiso firmar nada. No indicaron, ¿no? Es decir, las economías, lamentablemente hay que decirlo, crecen, pero bajo un aspecto de no orientadas a un crecimiento sostenible y bajo en carbono. El crecimiento económico del mundo entero viene haciendo a expensas de dañar el propio ecosistema. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo uso de los combustibles fósiles, porque todavía, digamos, la energía eólica, la energía solar, la energía de las olas, de las mareas, ¿no?, la reutilización del agua, todo eso todavía es visto como un proceso de aquí a largo plazo, porque la dependencia de las economías es no al uso intensivo de combustibles fósiles, que lo que vienen ocasionando es justamente una mayor, ¿no?, una mayor emisión de estos gases de efecto invernadero.
Entonces, estas sendas necesarias que vienen a ser estas metas, oiga, nadie quiso comprometer sus economías, sobre todo Estados Unidos, ¿no? No, dijo, no, yo no puedo paralizar mi economía, yo no puedo dejar de crecer con la finalidad de favorecer al ambiente. Y miren, al final, la propia naturaleza ha tomado una decisión, ¿no?, que el hombre no la había tomado a pesar de cuántos años y de las amenazas que viene, en todo caso, siendo víctima nuestro propio hábitat. Es decir, la especie humana, la última en llegar en este proceso evolutivo, hace 10.000 años. Nuestra atmósfera viene siendo benigna, nuestra atmósfera se estabilizó, nuestra atmósfera hace 10.000 años, fíjense, permite la vida. Mediante los gases de efecto invernadero se redujo las temperaturas en el día y se aumentó las temperaturas en la noche. Por lo tanto, su sola presencia de los gases de efecto invernadero, fíjense, tienen la capacidad de regular por lo menos de 15 a 19, o sea, un 34% es lo que regula estos gases. Por eso que tenemos un promedio global de 15 grados, porque si no, fíjense, las temperaturas deberían ser menos 19 grados, sin la presencia de estos gases. Muy bien, entonces, el protocolo de Kioto ha considerado reconocer al dióxido de carbono, que tiene un 76% de participación, el metano, un 16%, y los óxidos nitrosos, ¿sí?, llamado oxígeno dinitrógeno, un 6%. Los ha puesto aquí, estos tres primeros, donde tienen un alto componente natural, eso les vengo indicando, desde el proceso de origen del planeta. Sin embargo, estos tres primeros, sabemos que el dióxido de carbono, el producto de la actividad del ser humano, se viene sumando al que teníamos en su contexto natural. El metano, de igual forma, el metano, por ejemplo, se emite como tal, pero en la atmósfera se oxida y forma CO2 y vapor de agua. El óxido nitroso, que tiene un alto componente también natural, el hombre, mediante el uso intensivo de fertilizantes, también comienza a sumar a estos gases que eran en su forma natural. Bien, entonces, ¿qué pasa con los cuatro últimos? Fíjense que de aquí vamos a indicar que habían gases que venía ocasionando la división de la capa de ozono. Me refiero a los CFC, los clorofluorocarbonosos. Entonces, como se venía agotando la capa de ozono y se determinó la alarma que hubo en la Antártida, ahí sí se pusieron de acuerdo los países y buscaron las medidas posibles de sustituirlos. Muy bien, y luego vamos a detallarlos. Entonces dijeron, hay que ver la forma de crear gases, ¿no? En todo caso, sustitutos. Y aquí aparecen el hidrofluorocarbono, perfluorocarbono, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Miren, estos cuatro últimos son los que sustituyeron a los CFC, a los halomorfos que agotaban la capa de ozono. Sin embargo, vamos a ver sus efectos. Miren, si tomamos como unidad el dióxido de carbono, nos indican que la unidad es llamada potencial de calentamiento mundial, ¿no?, lo que ocasiona en 100 años. Entonces, el CO2 se ha tomado como una medida. Si tomamos en esa proporción, el metano es 25 veces más, ¿no?, su PCM, es decir, su potencial de calentamiento. El óxido nitroso tiene 298 más poder de calentamiento que el CO2. Miren los sustitutos, los que el hombre creó, ¿no?
y sin embargo tienen, miren, 14.800, voy tomando los 12.200, 22.800, 17.200. ¿Mm? Es decir, que estos no agotan la capa de ozono, pero sí producen calentamiento. Es decir, por un lado se mejoró, ¿no? Se hizo mejoras en la capa de ozono, pero por otro lado, tienen un poder de calentamiento mayor que el propio CO2. Entonces, el hombre como tal, producto de sus actividades, comienza a generar, digamos, contaminación. Y esto se expresa a que estos procesos naturales se ven alterados cuando ya tenemos, ¿no? Las chimeneas que emiten aerosoles, que emiten vapor de agua, que emiten CO2, que emiten metano, óxido de nitrógeno, ozono malo, el contaminante, ¿no? Entonces, estas emisiones son las que se van a sumar a las ya existentes, o sea, es decir, a los gases de efecto invernadero natural. Pues bien, entonces, la tecnología se innova, ya los servicios meteorológicos cuentan con una mejora tecnológica, aviones que toman diferentes datos de la atmósfera, satélites, satélites que hacen, digamos, toma de fotografías de todo el planeta y permiten toda esta información de estaciones, de radiosondeos que se lanzan a la atmósfera, elaborar el pronóstico, los avisos, las alertas, elaborar los escenarios. Bien, entonces aquí viene lo siguiente. Se hace un análisis del comportamiento, en este caso, por ejemplo, de los volcanes. Miren, aquí está, las emisiones volcánicas. Al final lo determinan que más bien producen enfriamiento porque comienzan a emitir cantidad de aerosoles que tienen ese comportamiento. Que el comportamiento solar, miren, durante los años se mantiene dentro del promedio y sin embargo, el que presenta un cambio es el CO2 a partir de 1750, con una tendencia creciente. Entonces, si tomamos las diferentes causas, aquí observamos que efectivamente hay un crecimiento, es decir, de las temperaturas, unas anomalías positivas de 0,6 a partir de 1951. Bien, que los niveles de los gases de efecto invernadero han aumentado. Bien, entonces no es esto un producto natural, sino netamente antropogénico. Muy bien, entonces este calentamiento desigual del planeta da origen a una circulación, ¿no? Que hay que distribuir este exceso de calor hacia los polos y viceversa, dando en todo caso que este exceso vaya a las zonas deficitarias, pero digamos como todo un complejo y circular. Bien, los escenarios indicaban un escenario más optimista y un escenario más pesimista. Por lo tanto, nos indica que el optimista proyecta un aumento de 0,3 a 1,7 y el más pesimista de 2,6 a 4,8. ¿Qué significa? Llegar a estas anomalías o a este aumento de temperatura significa desaparición de muchas especies, hasta del hombre mismo, ¿no? Bien, entonces, digamos, es importante conocer las verdaderas causas del cambio climático, ¿no? Para, en todo caso, para pronosticar, para planificar, para reducir la vulnerabilidad, para buscar medidas de adaptación y mitigación, para que nuestras economías se orienten bajo el enfoque bajo en carbono y para fomentar en todo caso la adaptación al clima, porque antes nos indicaban el clima no cambia, pero hoy en día ya hablamos, ¿no? No solamente el cambio, sino los cambios climáticos que siempre ha tenido el planeta y que continuarán. Muy bien, entonces el IPCC ha indicado que la temperatura del año 1901 al 2012, esto se ha actualizado ahora, es de 0,85, pero ustedes dirán, pero tan poquito 0,85 grados y tanto escándalo, es que, miren,
duplicar la cantidad de CO2, si se duplicara la cantidad de CO2 en la atmósfera, pues la temperatura aumentaría 2 grados, que es una cosa alarmante. Entonces estamos indicando, jóvenes, que el aumento del CO2 va a producir definitivamente una alteración de todos los ecosistemas. Si bien tenemos que nuestra atmósfera es un fluido que se mueve sobre un planeta que también está en movimiento, oiga, qué cosa increíble que tenemos corrientes marinas que hacen todo, que hacen todo lo contrario, digamos, es decir, masas de aire frías, miren, como la corriente Humboldt, más bien buscan estabilizar, o sea, hay mecanismos de compensación. Este diferente calentamiento del planeta ha originado que, digamos, zonas climáticas bien caracterizadas en todo el planeta. Bien, ahí tenemos climas tropicales, climas áridos, por ejemplo el primero, ¿no? Caracterizado por lluvias excesivas y frecuentes y temperaturas altas. Climas áridos, miren, temperaturas altas o también bajas, pero déficit de lluvias. Climas templados, climas continental, climas polares. Bien, entonces nuestro sistema, digamos, indica de que si aumentamos la cantidad de estos componentes de que les hablaba, de hecho va a aumentar la temperatura superficial. Entonces, esto va a provocar un aumento de la temperatura y por lo tanto se llega a establecer que tenemos un calentamiento, ¿no?, total o global en todo el planeta. Bien, entonces, para ir terminando, ¿no?, muy brevemente podemos indicar que la fotoquímica en la atmósfera cumple un papel muy importante. Y aquí esto era lo que les quería mencionar, ¿no? Por ejemplo, que 500 unidades de oxo representan 5 milímetros de grosor de la capa. No es que sea una capa, sino el ozono está presente en toda una columna, pero de 20 a 25 kilómetros de una mayor concentración. Por lo tanto, si esta cantidad de ozono que está en esta columna se comprimiera, formaría una delgada capa, ¿no? De 2 a 3 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El año 1993, jóvenes, la cantidad de ozono disminuyó, fíjense, 111 milímetros, ¿qué representa, no? Es decir, 111 unidades, dice, buenas tardes, bueno, estoy leyendo 111 unidades de oxo, significa 1.11 milímetros, y esto fue una alarma a nivel mundial. Entonces ahí vino los acuerdos que les indicaba, ¿no? Que les indicaba de que se tenía que buscar los sustitutos, pero sin embargo la cura fue peor que la enfermedad. El hombre, con producto de sus actividades, viene emitiendo, ¿no?, óxido de azufre, nitrógeno, dióxido de carbono. Estos reaccionan con la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, produciendo lluvias ácidas. Estas lluvias van a contaminar y van a alterar el pH de las aguas, de los suelos, y todo sería, pues, y todo sería, digamos, una alteración de nuestro ecosistema. Bien, miren lo que se produce, aparte de las actividades del hombre, incendios provocados, incendios de plantas, industriales, incendios forestales, ¿no? Y todo ello va a contaminar nuestra atmósfera. Entonces, podemos, finalmente, para decirles de que a mayor emisión tiene una explicación, de que tenemos una población cada vez más creciente, ¿no? Una población que era 1.000 millones, ahora ya estamos hemos pasado estamos en 7.250.000 millones, ¿no? Cerca de 7.200 millones de habitantes en el planeta. A mayor cantidad de población significa mayor cantidad de emisión. Entonces, en el día, 210.000 personas, nuevos nacimientos. Al año
se suman a la población mundial 76.6 millones. Entonces, podemos indicar que para poder cubrir la demanda de esa población creciente, hay que sacrificar, por ejemplo, bosques. Miren, el gran sumidero, el que absorbe en su mayoría el CO2, por decir, le estamos quitando a nuestra atmósfera como tal, y este suelo desnudo comienza luego a emitir hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, resumiendo, podemos indicar que tenemos eh, gases de efecto invernadero naturales y luego los que se suman debido al aumento de la población, más emisiones, mal uso de los recursos naturales, la deforestación, la contaminación. Aquí los tenemos, ¿no? Naturales y artificiales. ¿Qué genera? Aumento del nivel medio del mar, el aumento de las temperaturas del agua, lluvias más fuertes, aumento de la sequía, eventos en el clima más severos y huracanados, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos las conclusiones que ya las venía enumerando y por lo tanto podemos indicar que finalmente, para dar pase a las preguntas, que el cambio climático es un proceso natural, sí, efectivamente. Que el calentamiento, ¿no? Lo hemos tenido en el pasado y en ausencia del hombre, efectivamente también, sí. Que las actividades humanas son las únicas que causan el cambio climático, no, no, efectivamente. Que el papel, ¿cuál es el papel de las actividades humanas? Que a este proceso natural ahora lo acelera, lo hace más intenso. Que tenemos modelos climáticos, sí, modelos de escenarios, pero que son perfectos, no, porque están sujetos a muchas incertidumbres. Que el cambio climático y la variabilidad climática es lo mismo, no, que el cambio climático es un proceso natural y antropogénico. Y la variabilidad climática es la variación en los elementos, las fluctuaciones que pueden haber, ¿no? Años más cálidos, años más fríos, y así tenemos. Entonces, jóvenes, quería resumir con mostrarles que tenemos gases de efecto invernadero naturales y que debido a las actividades del hombre le viene sumando, ¿no? Le viene sumando gases y también nuevos gases que lo que están ocasionando es un mayor calentamiento de nuestro sistema. Les agradezco, estoy atento a sus preguntas que quisieran formularme. Wilfried. A ver, voy a poner en la opción de aquí de chat para tomar lectura. Dice, buenas tardes, Elmer. Quisiera saber si podría comentar sobre el tema relacionado a que el cambio climático que está sucediendo a la actualidad no es originado por el hombre, ya que anteriormente la Tierra sufrió o habría sufrido cambios climáticos. Incluso antes de nuestra existencia, tengo muchos docentes que sostienen esta postura, ya que la data existente es casi nula. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Aquí me adjunta un link. Efectivamente. Eh, por eso aquí una pregunta dice, ¿ha ocurrido el calentamiento global en el pasado geológico en ausencia de la actividad humana? Sí, efectivamente. Por eso yo formulo e indico, no hablemos del cambio climático, sino de los cambios. En todo el proceso evolutivo de nuestro planeta siempre ha existido, ¿no? Épocas glaciares, interglaciares, ¿no? Y época de enfriamiento, no, perdón, de calentamiento, ¿ok? Entonces, es cierto lo que usted manifiesta. Bien, bueno, ya este es un aspecto logístico, la grabación de la charla. Gracias de antemano, buenas tardes. En la práctica del cambio climático, ¿cómo se debe aplicar en la elaboración de los estudios de impacto ambiental? Bueno, el estudio de impacto ambiental es antes, ¿no? Antes, digamos, y estos estudios tienen que ser pues revisados, ¿no? Examinados, evaluados y ver de qué manera
de qué manera la actividad que se va a desarrollar no emitirá o cuáles serán sus medidas de control para que estas tasas de emisión no sean pues por encima de los límites máximos permisibles o de los ECAs. Bien, creo que, a ver, ya no hay, eh, a ver, moderador, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Sí, Luis, muchas gracias. Tenemos una última consulta de Sí. Judith en el chat que nos pregunta qué sectores cree que son los más impactados con el cambio climático. ¿A los más impactados o los más emisores? Los más impactados. ¿Sí? Sí, Si los más fuera, si impactados. fuera de ese lado, si fuera de ese lado, tenemos, por ejemplo, la actividad principal es, por ejemplo, la agricultura. Es la actividad más importante, la que brinda alimentos al ser humano. Por lo tanto, estamos viendo que si al cambiar, por ejemplo, las precipitaciones, en algunos lugares donde habían precipitaciones frecuentes e intensas, esto más bien está cambiando, ¿no? Eso significa de que la agricultura, si sigue dependiendo de las condiciones naturales, pues va a haber problemas de escasez de alimentos, ¿no? El sector energético, es decir, si en el Perú, por ejemplo, tenemos centrales hidroeléctricas que abastecen de energía al Perú, ¿qué pasará cuando ya no haya, por ejemplo, agua, producto bien de las lluvias o bien de los glaciares, ¿no? Entonces, puede haber una crisis energética. Esos serían, digamos, los sectores que serían impactados directamente, ¿no? Y ahí podemos sacar toda una lista de los demás en todos los sectores. En todos va a haber efectos como lo que ya se está viviendo, ¿no? Pero la agricultura y el sector de energía son los que serían los más golpeados. Bien, Carla. Perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias a todos también por participar. Bien, gracias.